Me dices. Ahora sí. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión de entrenamiento en la que estaremos conversando sobre la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la ANUMA, o en inglés, la UNEA 5.2. Estaremos contando con la participación de Carmen Capriles, del Grupo Principal de Mujeres, y Alejandro Luque, del Grupo Principal de Niños y Jóvenes. Ellos dos nos conversarán sobre qué es la NUMA, cuál es la importancia de la NUMA, por qué es tan importante que nosotros como sociedad civil nos vinculemos y participemos en estos espacios y algunas de las resoluciones que se van a conversar o que se van a negociar en esta importante reunión o asamblea internacional. Cabe destacar que la NUMA, evidentemente, es un espacio de toma de decisiones, es decir, un espacio en el que se toman las decisiones de lo que serán los puntos más relevantes para la agenda internacional ambiental. Allí radica la importancia de este evento. Esta NUMA tiene unas características particulares que Carmen Capriles les va a explicar, y es que ha sido dividida como en dos fases, debido a todo el contexto de la pandemia, una fase virtual y ahora vamos a tener la fase híbrida, porque es semipresencial. Algunas personas van a estar atendiendo en persona, pero otros estarán atendiendo la misma en inglés. Esta sesión ha sido coordinada por la CEMOS, la Plataforma Latinoamericana y Caribeña para la Vinculación de la Sociedad Civil, específicamente en estos espacios de toma de decisiones a nivel regional o a nivel global. La hacemos como tal, nace en el año 2017, con la intención y el ideal de crear vínculos y nexos entre los distintos actores de la sociedad civil para fortalecer nuestra comunicación como organizaciones no gubernamentales y al mismo tiempo fortalecer nuestras voces, nuestra participación y nuestra presencia en todos estos espacios internacionales tan importantes en los que se decide básicamente el futuro de la agenda internacional, que al final termina siendo parte de la guía de las agendas nacionales. Mi nombre es Dalia Márquez y soy la secretaria general de Juventud Unida en Acción, una asociación civil sin fines de lucro con estatus de acreditada ante el PENUMA. Somos una organización liderada por jóvenes que tiene un trabajo nacional, regional e internacional. Entre nuestros ejes temáticos de trabajo, por supuesto, está el eje ambiental. Contamos con diversos proyectos, el proyecto Ecoescuelas, el proyecto del Global Power Chief. También hacemos consultas juveniles y consultas de sociedad civil nacionales camino a distintos espacios como precisamente la ANUMA. Y ahora bien, para iniciar la sesión, quiero darle el derecho de palabra a Carmen Capriles y al mismo tiempo, Carmen, te invito a que te presentes. Carmen es parte y representante del Grupo Principal de Mujeres. Además, también es miembro activo de la CEMOS y es una persona que ha estado vinculada con los procesos ambientales y los procesos del PENUMA prácticamente desde que yo tengo memoria de haberme unido a estos espacios. Y eso es hace más de 8 años. Entonces, Carmen, bienvenida. Te invito a presentarte. Tienes el derecho de palabra. Perdón, muchas gracias, Dalia. Un abrazo. Sí, como decía Dalia, bueno, yo vivo en La Paz, Bolivia, soy boliviana, pertenezco a una organización de voluntariado que se llama Reacción Climática, donde nuestro objetivo es, primero, concientizar a la población de los problemas ambientales, principalmente el tema de cambio climático, debido a que, bueno, gran parte una buena parte de la cordillera de los Andes pasa por Bolivia y la ciudad de La Paz está justo en la cordillera. Entonces trabajamos para crear conciencia y al mismo tiempo hacemos incidencia política y hacemos incidencia política a nivel local con alcaldías, gobernaciones, a nivel nacional
y a nivel internacional en los diferentes procesos de la ONU relacionados a temas ambientales, como el tema de las COPs de cambio climático, las COPs de biodiversidad, las negociaciones del Acuerdo de Escazú y bueno, también lo que es el ANUMA, que es la Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. Entonces, muchas gracias por estar acá, por darnos su tiempo y esperemos que esta sesión sea útil. Para comenzar, les voy a mostrar un videíto, si me permiten. Oh, no, esa es mi presentación. Denme un segundito. Espero que se escuche. ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio, pero extinguirse no es nada bueno. Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Bueno, quería compartir ese video con ustedes a modo de una reflexión, de analizar un poco cómo estamos, ¿no? Como sociedad, como planeta, y qué es lo que ha estado pasando todo este tiempo. Entonces, estamos en esta situación donde realmente estamos enfrentando lo que se llama básicamente 3 crisis planetarias. Una, el cambio climático; 2, la pérdida de biodiversidad; 3, el tema de la contaminación global. Entonces, ahorita vamos a hablar de qué es lo que se está haciendo a nivel internacional, a nivel global, a nivel multilateral. Entonces, dado que los temas ambientales no conocen lo que son las barreras políticas que nosotros conocemos como países, tenemos que enfrentar muchos de estos retos planetarios de forma conjunta. Y es así que tenemos, bueno, un programa de Naciones Unidas para el medio ambiente. Para comenzar, es importante ubicarnos geográficamente, ¿no?
Y esta es una imagen que se ha tomado del planeta Tierra de noche. Creo que es bastante evidente dónde está el mayor consumo de energía. Y podemos ver, o sea, Latinoamérica, que si bien no está apagado del todo, tampoco está prendido como otras regiones del mundo donde puedes hasta identificar dónde están las principales ciudades, ¿no? Y que ya son lugares muy, muy comunes y familiares para nosotros. Y este es el mapa de cómo se está utilizando la energía, o sea, la luz eléctrica principalmente en el mundo. Y este mapa, en contraste, es el mapa de los incendios forestales, donde se están dando los principales incendios forestales. Incendios forestales tienen básicamente un fin, ¿no? Es habilitar tierra para temas agrícolas y pecuarios, para satisfacer nuestra demanda de carne principalmente. Y ahí sí podemos identificar muy claramente nuestro continente y cómo se está dando, ¿no? este proceso. Y vemos, o sea, que ahí está el tema de lo que llamamos el extractivismo. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, mucho del discurso es de que el cambio climático se produce en el norte y llega al sur. Pero tenemos un efecto que es el efecto Coriolis, que no deja que evita que el aire del norte se una con el aire del sur. Y es por eso que tenemos esta imagen donde, esta es una imagen de la NASA donde el dióxido de carbono está en rojo y el metano está en lila. Y podemos ver cómo la concentración de dióxido de carbono es mucho más alta en el norte. Y en el sur lo que tenemos es concentración de dióxido de metano, principalmente debido a las quemas que tenemos. El metano genera más calentamiento que el dióxido de carbono. Entonces, no es simplemente un problema del norte al sur, de que de que está viniendo la contaminación del norte y nos está haciendo daño al sur. Más bien lo contrario, o sea, el norte está contaminando el norte y dañando el norte, y el sur está contaminando, está quemando sus bosques y está dañando los climas del sur. Entonces, cuando empezamos a ver, solamente voy a concentrar en la región andina, porque si hablamos de toda Latinoamérica, pues nos vamos a quedar horas. En 4 países que son Colombia, Quito, Perú y Bolivia, tenemos 25% de la biodiversidad del mundo. Si añadimos otros países de la región, ya sea del Caribe o ya sea del continente, este número sube. Pero 25% de la biodiversidad del planeta está en solamente 4 países latinoamericanos. Es el centro de origen del 35% de la producción agroalimentaria mundial. Todos aquí comemos papa en todas sus versiones y se ha vuelto uno de los alimentos más importantes a nivel mundial. La papa tiene su centro de origen en la parte de Perú y Bolivia y ha sido exportada al mundo. Tenemos otros productos como la quinoa, que ahora son considerados superfoods o supercomidas. Una serie de otros alimentos como lo que son tomates, chiles, picantes y demás, que se han originado en esta región. Y es importante en ese sentido para empezar a hablar también de temas de sistemas alimentarios alternativos, trabajando con los centros de orígenes, con los parientes silvestres, para no depender tanto de lo que es la agricultura industrial. Y a pesar de que solo ocupamos el 3% de la superficie global, tenemos una serie de diferentes ecosistemas y de bosques, y al mismo tiempo tenemos una cordillera súper importante, que es la cordillera de los Andes, que nos da agua dulce. Y es por eso que la región también es rica en agua dulce, que no ocurre en otros lugares como África. Ustedes saben que todo el norte de África es el desierto del Sahara. El acceso al agua es muy limitado. Y existen otras zonas donde también el lago del Aral, por ejemplo, ya se ha perdido.
Sin embargo, el calentamiento global está haciendo que cada vez tengamos menos disponibilidad de agua. En el tema de biodiversidad, somos de los países más biodiversos del planeta. El más biodiverso es Brasil, luego le sigue Colombia. Luego tenemos Indonesia, China básicamente, bueno, por su tamaño. Luego está México, Perú, Australia, India. Si ven, estos países son enormes, por eso tienen harta biodiversidad, pero luego tenemos Ecuador, que es un país relativamente pequeño, con altos índices de biodiversidad. Luego está Venezuela. Venezuela tiene más biodiversidad que los Estados Unidos, por ejemplo, y ahí estamos, bueno, peleándonos con Bolivia, Estados Unidos y Venezuela, pero ustedes pueden comparar los tamaños, y los índices de biodiversidad. Y es por eso que Latinoamérica es una zona que es prioritaria, donde se tiene que hacer conservación y donde hemos visto los últimos años que los gobiernos están apuntando por extractivismo y no por conservación. Y esa crisis de la pérdida de biodiversidad ya no se convierte en una crisis de países, se convierte en una crisis global. De la misma forma, el tema de agua, o sea, debido a las diferentes altitudes que tenemos en la región, tenemos toda esta biodiversidad, pero también nuestras cumbres son fuentes de agua dulce, que la verdad es que no sabemos manejarlas y que las estamos perdiendo. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo hídrico de la región, especialmente, bueno, de la parte continental? Tenemos el Pacífico, que el Pacífico va a traer los vientos que van a chocar contra la cordillera, la cara este de la cordillera de los Andes, y va a generar todo lo que son climas costeros. Pero al otro lado tenemos la Amazonía. La Amazonía es una fábrica de nubes y genera todas estas nubes que una vez que chocan con la cordillera, igual se produce precipitación y los diferentes climas en los diferentes, de acuerdo a la altitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que nosotros quemamos la Amazonía, ya no se producen estas nubes y luego la región empieza a tener problemas de déficit hídrico, ¿no? Y al otro lado tenemos el tema, cuando hablamos del Pacífico, el tema del niño y de la niña. Desde el 2014 al 2016 hemos tenido un super niño. No olvidemos que el niño ya lo conocían antes de la colonia, era un fenómeno del que ya nuestros ancestros estaban familiarizados y lo predecían con una serie de métodos como las conchas, las espóndulus en las costas del Pacífico. Y también hemos tenido niñas que son, bueno, el niño produce muchas lluvias e inundaciones en varias partes, especialmente en la costa, y la niña genera sequías en muchas de las regiones, ¿no? De la región, pero depende mucho de dónde estemos ubicados para ver los impactos que tiene a nivel local, tanto el niño como la niña. Lo que sí se ha visto es que estos periodos que antes eran muy raros, si bien se los conocían, eran bastante raros y se daban una vez cada década prácticamente, o un par de veces en una década. Ahora los vemos mucho más seguidos y mucho más largos. Y esto es algo que nos tiene que preocupar en la región, porque si bien afecta al lado de Asia, afecta de forma directa a la región de Sudamérica. Y luego tenemos que hablar de los temas de derecho al desarrollo, ¿no? El tema de la desigualdad. Latinoamérica sigue estando en un sitial muy bajo en relación al PIB. Y estamos viendo, somos ricos en minerales, somos ricos en petróleo, somos ricos en una cantidad de recursos, biodiversidad, agua dulce, etcétera, etcétera. Sin embargo, como se han ido dando las condiciones geopolíticas desde la colonia, muchas que hasta el día de hoy se mantienen, y tenemos que ser capaces de identificar dónde están estas estructuras coloniales, es que seguimos viviendo en ese tema de desigualdad versus el norte. Lo curioso es de que la mayoría de los países de lo que se llama el sur global están al norte.
Solamente estos países están al sur y el continente de Australia. Y la mayoría de los países que se dice del sur global están en el norte. Entonces, por esta razón, están siendo afectados por el tema del cambio climático tan drásticamente y del dióxido de carbono, como ya vimos en una gráfica anterior. Entonces, podemos ver las desigualdades que existen, por ejemplo, el tema del PIB por cápita. Mientras Estados Unidos tiene un PIB por cápita de 35,000, un guatemalteco de Guatemala tiene un PIB de alrededor de 3,000 o 4,000. Entonces, esos son algunas de las desigualdades que podemos ver. El tema de la estabilidad, hemos visto, o sea, cómo en nuestros países, antes de la pandemia, toditos nuestros países estaban en crisis políticas y eso afecta mucho a los temas de desarrollo. Y el tema de empleo, sabemos que a pesar de que tenemos todos los recursos, no tenemos empleos a largo plazo. Los empleos son muy precarios, muchos son la mano de obra que se requiere es justamente extractivista para minería, para agricultura, para trabajar en esta agricultura industrial, para ganadería. Son empleos que necesitas muy poca preparación y que al mismo tiempo te pagan muy poco. Y son sistemas de pseudoesclavitud que se tienen, pero que como existe un poco de capital de por medio, no los tomamos, ¿no? En ese sentido. El otro tema es el de la infraestructura. En América Latina hemos visto que nuestra infraestructura sigue siendo muy precaria. Es muy difícil acceder desde las capitales, por ejemplo, no estamos vinculados. Tenemos que hacerlo por avión, lo que incrementa los costos, y todo lo que viene, especialmente a países lacustres como Bolivia, todo lo que viene del exterior tiene que pasar por países vecinos, que igual no tenemos la infraestructura que otros países tienen para generar su estabilidad. Luego el tema de salarios, que lo conocemos. Y es importante analizar y ver esta gráfica porque países que tienen mucho menos recursos que nosotros tienen Producto Interno Bruto por cápita mucho más alto que los nuestros. Y esos son temas que tenemos que analizar y ver cuando hablamos de desarrollo para entender dónde estamos y cuál es la importancia. Bueno, ahora voy a empezar a hablar del PNUMA. El PNUMA nace hace 50 años, en 1972, producto de un libro que se publica en 1962, que se llama Primavera Silenciosa, que es un libro que habla sobre los impactos del insecticida DDT, que se lo echó en una fuente de agua y empezó a contaminar y a matar a los insectos, a los pájaros y a todo lo que estaba vivo ahí en esa laguna. Y esta señora Rachel Carson empieza a escribir y empieza a criticar todo el tema de la industria de los pesticidas. Y eso lleva al tema de que se crea la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos. Primero, el Acto de Protección Ambiental, que es como una ley ambiental, que luego se convierte en la Agencia de Protección Ambiental, que ustedes han debido oír, que es el EPA. Y en el año 1972 se crea lo que es el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas en Estocolmo. Y nuestro colega ahorita nos va a hablar un poco más al respecto. Y desde entonces, durante los últimos 50 años, el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha venido haciendo seguimiento a todos estos problemas ambientales que enfrentamos y haciendo sugerencias para tener proyectos y fondos y crear políticas para cambiar esta situación. Entonces, los países que participan del PNUMA tienen esta herramienta y este apoyo de parte del PNUMA para tomar acciones ambientales. Y bueno, en el 2012, en la ciudad de Río se crea
se celebra lo que es la cumbre de Río +20. Y en la cumbre de Río +20 se empieza a hablar otra vez de todos estos temas ambientales que desde 1992 se han ido sumando y se han ido volviendo más complejos. Y es así que se crea lo que es la Asamblea de la ONU sobre Medio Ambiente. Y la Asamblea, bueno, se crea en el proceso de Río en junio del 2012, hace 10 años más o menos. Y desde entonces se lleva a cabo cada 2 años una de las ANUMAS o de las Asambleas para el Medio Ambiente o UNEA, el nombre en inglés. Entonces, ¿cuál es la función de la ANUMA? La función de la ANUMA es empezar a hablar sobre gobernanza ambiental y gobernanza global ambiental, identificar los problemas que existen, empezar a tomar acciones y a generar políticas. Entonces, la Asamblea está compuesta por representantes de los gobiernos y representantes en su mayoría son los ministros de Medio Ambiente de los diferentes países, que son los encargados de proponer resoluciones, proponer una serie de resoluciones que luego tienen que transformarse en política. Y bueno, la Asamblea de Medio Ambiente se tiene como uno de los órganos más importantes lo que es el Comité de Representantes Permanentes, que son los que preparan las reuniones de la Asamblea para que periódicamente se pueda implementar las decisiones que se tienen. Y está compuesto por todos los representantes permanentes acreditados en el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, que está en Nairobi, que está en Kenia. Entonces, el tema es de que estos representantes permanentes están ahí constantemente debatiendo y tomando decisiones basadas en lo que les indican los ministros de Medio Ambiente. Y también cabe recalcar que como son representantes que viven en Nairobi, Latinoamérica tiene muy poca representación. Sin embargo, los países que participan están ahí activamente. Entonces, ahorita lo que estamos atravesando lo que es la Asamblea número 5. La Asamblea número 5 estaba programada para el 2021. Sin embargo, dado que estábamos enfrentando una pandemia, bueno, seguimos enfrentando una pandemia, la primera se decidió dividirla en 2. Entonces, una parte de la asamblea se la hizo de forma virtual en febrero del 2021 y ahora se va a continuar una segunda fase que va a ser ya presencial en Nairobi, pero va a tener un sistema híbrido, que va a haber una parte que va a ser en personas, los que vayan y puedan estar ahí. Sin embargo, también van a haber formas de participación en línea. Entonces, esto con el fin de garantizar la participación, especialmente de sociedad civil, para que realmente sea efectiva esta asamblea y tener una alta participación, ¿no? Y en la primera fase de la NUMA, el 5.1, uno de los resultados que se tuvo fue el tema del fortalecimiento de las acciones por la naturaleza para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí se trata de ver las sinergias que pueden haber entre lo que es la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que me imagino muchos de ustedes están familiarizados, y el tema de lo que se está proponiendo dentro de lo que es la Asamblea de Medio Ambiente. Entonces, este es un documento que ha sido publicado hace un par de días, ha sido ya puesto en la página web y uno se lo puede descargar y puede ver los datos que hay en relación a cambio climático, biodiversidad y la contaminación de diferentes agentes, tanto químicos como minería,
etcétera, etcétera. Entonces, es el documento con el que vamos a partir para empezar a hablar de lo que son los 50 años, ¿no?, de la creación del PNUD. Entonces, ahora viene la siguiente sesión, que va a ser ahora en febrero en Nairobi, que es el UNEA 5.2 o ANUMA 5.2, que se va a llevar a cabo en Nairobi y que tiene, bueno, el tema es el fortalecimiento de las acciones por la naturaleza para para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, como ya lo hemos mencionado. Y para eso se estaba trabajando en una serie de temas que van a ser muy importantes y cruciales para lo que se viene. Entonces hay una declaración ministerial que ha salido el 8 de octubre, que todavía la están revisando, que es como un borrador que todos los representantes tienen que estar de acuerdo para que sea publicada y se la va a dar a conocer durante el UNEA 5.2. Fechas importantes, bueno, tenemos para sociedad civil el Foro Mundial de Grupos Principales y Partes Interesadas, que va a ser del 7 de febrero al 10 de febrero, que es el espacio de sociedad civil, donde sociedad civil, los 9 grupos principales se ponen de acuerdo para poner temas tanto en agenda y responder muchos de los temas que ya están en agenda y trabajarlos y discutirlos junto con los representantes de los gobiernos. Luego tenemos la implementación de la resolución 73333, que habla justamente de gobernanza ambiental global y donde es importante ver temas de garantía de derechos. Bueno, en la región latinoamericana, por suerte, tenemos lo que es el Acuerdo de Escazú. No por suerte, sino ha sido el resultado y continuidad de otra de las ANUMAs, donde hubo una resolución justamente en principio 10, que ahora es el Acuerdo de Escazú. Y bueno, ahora va a salir una resolución que va a ser a nivel de gobernanza ambiental global. Luego tenemos la reunión la última reunión de los representantes permanentes, donde ellos ya van a terminar todos los proyectos que se quieren presentar y los van a concretar para presentarlos en el UNEA 5.2, que va a ser el 28 de febrero. Y luego hay una sesión especial sobre los 50 años del PNUD. Entonces, ¿cuáles son las resoluciones? Las resoluciones que se van a tocar en esta parte de la asamblea están divididas en 5 grupos y ahorita vamos a ir por cada grupo. El primer grupo es contaminación marina y plástica y hay 2 resoluciones. Un proyecto de resolución de Ruanda y Perú que propone un instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional sobre la contaminación por plásticos. Entonces, si esta resolución llega a ser aprobada, se trabajaría en tener un instrumento jurídico, algo así como el Acuerdo de Escazú o el Acuerdo de París, donde todos los países se comprometan a ver el tema de los plásticos. Todavía no sabemos qué forma va a tener este instrumento, pero por lo menos ya se está proponiendo que exista un instrumento que sea global. Luego hay un proyecto de resolución por parte del Japón sobre un instrumento jurídico internacional sobre la contaminación marina por plásticos. Entonces, estas 2 resoluciones son medio complementarias. Claro que también difieren en algunos temas y va a ser interesante ver cómo se van a dar las declaraciones para ver qué forma toman estas resoluciones, si se mantienen como 2 separadas o se logra tener una. Otro de los grupos es las soluciones basadas en la naturaleza y la biodiversidad, donde hay un proyecto de resolución que lo propuso Indonesia sobre la gestión de los lagos. En el caso de América Latina, por ejemplo, tenemos un lago en Bolivia tenemos un lago que ha desaparecido, que ha sido el lago Popó, y el lago Titicaca sabemos que está bajando drásticamente sus niveles de agua.
Y a nivel global existen ya muchos más ejemplos del impacto que el cambio climático está teniendo, el cambio climático y el mal uso de recursos hídricos está teniendo en lagos, lagunas y todos los cuerpos de agua. Entonces, esa va a ser una resolución importante que hay que ver. Luego, el proyecto de resolución de la Unión Europea, Costa Rica, sobre soluciones basadas en la naturaleza para apoyar el desarrollo sostenible. Bueno, nosotros como sociedad civil vemos que existe todavía muchas contradicciones y que sigue siendo un tema que es controversial, el tema de soluciones basadas por la naturaleza, porque los que están familiarizados con el proceso de cambio climático, estas soluciones son muy parecidas a lo que hace un par de años era Red Más o Red Plus, que es básicamente, o sea, sembrar árboles, para cuantificar el tema de sumideros de carbono, pero sin mantener lo que son los ecosistemas. Simplemente hablamos de plantaciones de árboles, por ejemplo, porque la plantación de árbol, como tú la manejas desde que pones la semilla o el plantín, puedes calcular fácilmente cuánto de carbono está absorbiendo. Sin embargo, los bosques viejos, es mucho más difícil calcular cuánto de dióxido de carbono está absorbiendo. Y aunque ustedes me digan, esa es una comparación ridícula, así funciona. Y así así funcionan estos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, porque nosotros somos muy felices de ver reforestación y de ver árboles, pero ¿qué es lo que pasa cuando todos los árboles son de la misma especie y se crean estas plantaciones de árboles que no son equivalentes a bosques? Entonces a eso no lo podríamos llamar soluciones basadas en la naturaleza desde punto de vista. Sin embargo, más o menos hacia ahí es donde se está yendo con esta resolución. Luego hay un proyecto de resolución de Ghana con el apoyo de Burkina Faso y la República Democrática del Congo, Senegal, Sudán del Sur y Etiopía sobre el nexo entre el bienestar animal, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Esta es una resolución muy, muy linda y creo que es un logro muy importante el empezar a hablar sobre bienestar animal, a empezar a reconocer que los humanos no somos la única especie que domina en este planeta y que también tenemos que empezar a preocuparnos por los temas de bienestar animal, tanto en los sistemas productivos como en los hábitats. ¿Y por qué es importante esto? Porque no olvidemos que el origen de nuestra pandemia está en la vida silvestre. Todos los animales que nosotros consumimos, los que estamos en ciudades y demás, vacas, chanchos, pollos, todos han sido vacunados. Y tienen calendarios sanitarios que los productores manejan muy rígidamente. Y les puedo decir, así he estado en el área rural, lo más alejado aquí en Bolivia, y manejan calendarios sanitarios. ¿Por qué? Porque si comemos vida silvestre nos puede pasar cualquier tipo de zoonosis. Entonces, los animales que comemos, cordero, pavo, etcétera, etcétera, sí han sido vacunados. Uno de los ejemplos es en otros momentos había epidemias de fiebre porcina y fiebre aviar. Eso es lo que se produce si nuestros animales no están vacunados. Por eso es que no hay que comer vida silvestre, porque la vida silvestre nos puede pasar una serie de enfermedades que se pueden convertir en epidemias y en pandemias. Y por eso es importante empezar a ver este tema del bienestar animal. Luego tenemos otro grupo que son las resoluciones sobre químicos y minerales. Hay un proyecto de resolución de Sri Lanka sobre la gestión sostenible del nitrógeno. Sabemos que el óxido de nitrógeno es un fuerte gas de efecto invernadero que también tiene su implicancia, ¿no?, en el calentamiento global. Y aparte de otros usos a los que se da y que pueden dañar el medio ambiente.
Hay una nota conceptual de Suiza sobre un proyecto de resolución para la gestión racional de productos químicos y los desechos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo estamos viendo alrededor del mundo, como desechamos muchos de los químicos y muchos de los productos que usamos, es simplemente ponerlos al basurero, no hacemos separación y todo termina en un botadero o en el río o en un barranco o en un lugar donde no podamos verlos y si es posible debajo de la alfombra. Entonces es un tema que hay que tener en cuenta porque los productos químicos a la larga tienen su impacto en el ecosistema y de eso ya nos habló Rachel Carson en Primavera Silenciosa en 1962 y hasta el día de hoy han pasado 60 años y todavía seguimos manejando mal los químicos que producimos. Luego hay un proyecto de resolución de parte de Costa Rica, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Uruguay, sobre un panel de políticas científicas sobre productos químicos, desechos y contaminación. Esto se refiere a que, bueno, muchos de ustedes que estén en cambio climático o en biodiversidad conocen lo que es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que son las redes científicos que da las recomendaciones a los miembros de la COP para tomar decisiones en relación a cambio climático. Y los datos que ellos dan son los que se van a tomar en cuenta durante las COPs. Lo mismo pasa en la Convención de Biodiversidad que tiene el IPBES, que también hace los estudios y las recomendaciones en relación a biodiversidad y se las da. Entonces, en este sentido, nosotros ya tendríamos un panel sobre temas de químicos, desechos y contaminación que darían sus recomendaciones para que se pueda tomar medidas y generar políticas en relación a estos temas. Y por último, hay una nota conceptual de Argentina, República Dominicana, República Democrática del Congo, Ghana, Senegal y Suiza sobre la gobernanza de los recursos minerales, donde ahí está mucho el tema de minería. Y esto es clave para países del sur global y países como los países latinoamericanos que están produciendo muchos metales o muchos minerales y existe mucha minería. Porque en Perú, por ejemplo, hemos visto cómo la minería del oro está generando lo que son zonas de sacrificio. En Perú, en Brasil, en todos los países donde actualmente se está produciendo oro, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, y todos estos sectores se están convirtiendo en zonas de sacrificio. ¿Por qué? Porque se utiliza mercurio, el mercurio está dañando a poblaciones locales, a poblaciones indígenas, y se está quedando ahí en el medio ambiente. Y es necesario empezar a tomar unas medidas a nivel global sobre cómo se realizan estas actividades mineras, porque como a un inicio les contaba, muchas de estas actividades se las realizan en sistemas que son casi esclavistas. Y eso hay que cambiar. Necesitamos girar hacia minería que realmente beneficie a los pueblos latinoamericanos y que no continuemos 500 años de colonización, de políticas coloniales donde se extraen los recursos y no se queda nada para los pueblos, y de que esta minería al mismo tiempo no nos deje sus desechos y no nos contamine. Luego tenemos el grupo de recuperación y economía circular. Entonces hay un anuncio por parte de Eritrea y el grupo africano sobre un proyecto de resolución sobre la recuperación verde y un anuncio de Eritrea y del grupo africano sobre un proyecto de resolución de economía circular. Entonces, esto es hablando en relación a la recuperación que esperamos después de la pandemia. Creo que la cuarta ola, que es la última ola que hemos vivido por la mutación Omicron del COVID, nos ha demostrado que nosotros apenas tenemos una solución, como han sido las vacunas, estamos volviendo a lo mismo. Estamos volviendo al mismo patrón de formas de vida insostenibles. Y lo que ha pasado es que otra vez el virus ha reaccionado y nos ha vuelto a enviar a todos a casa.
Entonces, si realmente no repensamos como planeta y no cambiamos nuestra relación con la naturaleza, durante los siguientes 10 años vamos a estar enfrentando este tipo de problemas de la pandemia. Entonces, rebrotes, nuevas olas, estos temas hay que tomarlos en cuenta para empezar a ver un tema de recuperación verde y el otro que es economía circular, porque ya no podemos tener el mismo tema el mismo modelo de negocio donde no nos preocupamos de los productos, de dónde van a terminar al concluir su vida útil. Entonces, tenemos que plantear muchas soluciones técnicas a muchos problemas que son diarios y que no los damos por sentados, como el hecho de usar materiales desechables, cucharas de plástico, tenedores de plástico, bolsas, que las usamos una vez y que luego las tiramos, ¿no? Y que eso nos está inundando de basura. Por otro lado, tenemos el proyecto de resolución de Mongolia sobre infraestructura sostenible y resiliente, que es otro tema que es importante. Ya vimos que el tema de infraestructura es un tema clave en el sur global. Y luego anuncio de Eritrea en nombre del grupo africano sobre un proyecto de resolución sobre biodiversidad y salud. Aquí volvemos a hablar de lo mismo, el tema de nuestra relación con la vida silvestre. El hecho de que no podemos simplemente consumir vida silvestre porque sí, tiene que haber planes de manejo, tiene que haber calendario sanitario, como hay lugares donde se convive con vida silvestre y que igual puede generar zoonosis. Entonces, ¿cómo logramos conjugar estos sistemas de vida urbanos que hemos ido desarrollando y globalizados, especialmente en el mundo occidental, contra medios, contra la naturaleza que necesita su espacio, necesita regenerarse, necesita prosperar, y sin embargo nosotros estamos acabando con todo, ¿no? Y luego hay un quinto grupo, que son las cuestiones organizativas y administrativas, donde esta es la parte más burocrática que nos interesa menos como activistas y como líderes ambientales, ¿no? Y es el anuncio de la Federación Rusa sobre el cumplimiento de la representación geográfica equitativa y el equilibrio de la Secretaría del PNUMA, el proyecto de resolución sobre el futuro de GEO. Bueno, es interesante porque, claro, a Dalia yo la conocí en los 2000, a comienzos de siglo, cuando éramos parte de los GEOs juvenil. Y esta ha sido la metodología y la forma donde el PNUMA ha logrado ser uno de los líderes en cuestión de información a nivel global, de información ambiental a nivel global. Por eso es que se ha creado bases de datos de muchos de estos temas que tienen sus documentos y que son utilizados para toma de decisiones y para la generación de políticas. Y luego, bueno, el proyecto de decisión sobre la fecha y el lugar para la siguiente UNEA o Asamblea de Naciones Unidas del Medio Ambiente, que sería la UNEA 6, que se daría de aquí a 2 años, si no me equivoco. Y luego es la consideración de acciones de UNEA sobre la decisión sobre la futura gobernanza del IGR y el GPA, que son entidades, otro tipo de órganos dentro de la UNEA. Entonces, esta parte es más administrativa y, bueno, cómo participa y cuál es el rol de la sociedad civil. Como les mencionaba, tenemos el Foro Global de Grupos Principales y Partes Interesadas, que va a ser en febrero, del 7 al 10, va a estar en línea, cualquiera puede participar y ahí es donde se va a hablar de estas diferentes resoluciones y se va a dar propuestas. Y yo los invito a todos los que están participando de
de este seminario, que puedan también participar y dar sus aportes ya como región dentro de este foro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por esta explicación tan amplia. En realidad que este es un resumen completo, yo diría que es un resumen ampliado de lo que es la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y además, en esta intervención, Carmen nos ha dado un paseo muy breve, pero al mismo tiempo muy importante, por cada una de las resoluciones que se van a estar negociando en esta ANUMA. Cada una de esas resoluciones aborda temas fundamentales para el futuro de la Agenda 2030 y también para nuestro futuro como humanidad. Y esa relación que tenemos con el medio ambiente, la naturaleza, los ecosistemas y en general con el planeta Tierra, que básicamente es nuestro hogar. Ahora, cerrando esta excelente intervención, voy a darle el derecho de palabra a Alejandro Luque, quien es representante del grupo de niños y jóvenes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Alejandro nos va a conversar sobre lo que está haciendo este importantísimo grupo principal, y tengo que decirlo así porque yo comencé mi vida de activismo internacional ambiental como parte del grupo de niños y jóvenes. Entonces, básicamente, en este proceso, este grupo ha estado muy activo en todo lo que tiene que ver con el Estocolmo más 50 o Estocolmo 50, que no es más que la celebración a la conmemoración de los 50 años de la primera conferencia internacional en la que se mostró alguna preocupación por el tema ambiental. Y como abogada, debo decir además, como abogada ambientalista, que es la conferencia base o la que da nacimiento a lo que es el derecho internacional ambiental. Y además es la primera conferencia internacional, celebrada en el año 1972, en la que se mencionó la palabra ecocidio. Entonces, bueno, Alejandro Luque, bienvenido. Te invito a presentarte y tienes todo el derecho de palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes desde donde estén. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes, colegas. Yo soy Alejandro Luque, tengo 18 años y pues soy de Ecuador y pertenezco al grupo mayor de Juventud y Niñez del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nosotros como Chilean Youth Mayor Group tenemos alrededor de 400 organizaciones juveniles que participan dentro de nuestra constitución, de nuestra asamblea, de nuestra congregación de jóvenes alrededor del mundo, pues que tienen entre 18 y 35 años y también pues de menor edad. Como Chilean Youth Mayor Group, pues estamos en diferentes partes, ¿no? Así como lo explicó Carmen muy bien, y muchas gracias. Carmen, qué gusto pues poder haber escuchado tu presentación. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene varios grupos mayores que se encargan de diferentes cosas. Tenemos el grupo de mujeres, el grupo de migración, el grupo de biodiversidad, el grupo de tecnología y ciencia, y también pues tenemos el grupo de juventud y niñez. Dentro de lo que el grupo de Juventud y Niñez está haciendo, es pues revisar, está totalmente acreditado y tiene total derecho de poder participar en los comités de representantes permanentes del UNEP, así también como en los subcomités, y pues tiene todo el derecho de hacer negociaciones bilaterales con los ministros y con los representantes de los estados, ahí en Nairobi o también pues a nivel regional, disculpen. De ahí, este año, pues como todo, y como Carmen bien lo resaltó, es un año muy importante pues en el tema de políticas ambientales y en el tema de una conciencia ambiental un poco más ampliada a nivel global. Entonces, el Children Youth Mayor Group, el programa de Juventud y Niñez, lo que está haciendo es estar en constante participación de estos comités de representantes permanentes dentro de UNEP, para así poder anotar
y poder resaltar lo que la juventud quiere hacer dentro de esas políticas, ¿no? Porque nosotros tenemos, así como le explicó Carmen, insisto, hay bastantes resoluciones que los países han adoptado y han propuesto. Y como programa de Juventud y Niñez, lo que podemos hacer es dar nuestras propuestas a las propuestas de los países. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente está planeando varios eventos con relación al compromiso y al enganche con la juventud. Obviamente esto traducido al español porque en inglés es el Youth Engagement. Entonces, para empezar, han organizado, y el Children and Youth, como Children and Youth estamos organizando, la Asamblea de Ambiente de la Juventud, Youth Environment Assembly. Esta asamblea tiene como objetivo plantearse y dar justo una posición firme y unas políticas firmes de la juventud que van a ser propuestas y que van a ser discutidas en UNEA 5.2, porque el Youth Environment Assembly va a ser días previos a UNEA. Además, como Children and Youth Major Group se ha juntado con una organización juvenil de Suecia, que es el National Council of Swedish Youth Organizations. Entonces, esta organización sueca de Suecia, de juventud, se han unido para poder ser las cosillas o los cofacilitadores de la conferencia de Estocolmo más 50 y de todos los eventos que van a darse y en preparación a Estocolmo más 50. Entonces, dentro de esto se ha creado, en este marco se creó el Youth Task Force, que es la fuerza juvenil o la fuerza de juventud que se va a encargar y se está encargando de todo el enganche con la juventud a nivel global. Se seleccionaron de alrededor de 350 postulaciones, alrededor de 40 jóvenes a nivel global, con representantes de cada región, para poder pues congregarse y poder hacer consultas, para pues discutir y poder crear en inglés se dice policy paper, pero un conjunto de políticas que sirvan tanto para UNEA como para Estocolmo más 50, y también lo que ha hecho pues el Task Force y lo que está haciendo esta Fuerza de Juventud es crear una herramienta, como se dice en inglés, un toolkit que va a servir para que la juventud global pueda tener el conocimiento básico y el conocimiento suficiente para crear sus propias consultas, para crear también dentro de sus comunidades y a nivel nacional, regional o muy, muy, muy local, sus propias congregaciones, sus propias asambleas, lo que nosotros le llamamos local GIA y también lo que le llamamos regional GIA. Entonces, en eso ha estado el grupo mayor para la niñez y la juventud durante estos casi 3-4 meses de preparación para este evento, pero preparación en términos de ya congregar a las personas, porque esta planeación viene casi de 2 años atrás, con los puntos focales que son pues Teresa Oberhauser de Alemania y Yugrana Srivastava de India. Entonces, en eso nos hemos estado ocupando. Realmente pues estamos muy felices porque por fin vamos a tener una asamblea de la juventud de medio ambiente en Nairobi, presencial, en formato híbrido también, asimismo con la conferencia de Estocolmo más 50, que va a ser en un formato híbrido. Y lo bueno de esto es que se ha conseguido y se ha logrado conseguir financiamiento para poder mandar a jóvenes, a 40 jóvenes, tanto a UNEA y al Youth Environment Assembly, como a la Asamblea de Estocolmo más 50, la conferencia de Estocolmo más 50, que en realidad le han puesto de nombre Reunión Internacional Estocolmo más 50. Entonces, en eso ha estado y pues hemos tenido mucho apoyo por parte del Comité de Representantes y por parte de varios de los ministros. Y hace poco, incluso la semana pasada, fue el Foro Regional de Ministros de Medio Ambiente aquí de Latinoamérica. Y pues la facilitadora regional del Grupo de Niñez y Juventud, Vania Olmos Lau de México,
pudo ser invitada a este evento donde pudo exponer. Fue una exposición muy potente donde pues, hizo que la juventud se discuta un poco más entre los ministros, y pues, hubo una discusión muy rica alrededor de eso, y pues ya estamos planeando, porque Latinoamérica, si bien es cierto, y lo que nos hemos dado cuenta en esta UNEA y en estas resoluciones, es que Latinoamérica como continente, como región, no tiene una posición firme y en concreto y en conjunto. Entonces lo que queremos como Children and Youth es reunirnos bilateralmente para discutir las resoluciones y ver cómo podemos lograr una sinergia, y que la mayoría de los países de Latinoamérica que vayan a participar, tanto de forma en persona como de forma online, puedan pues estar a la par y poder proponer estas resoluciones en conjunto. Así que eso, yo les agradezco mucho. Espero pues que haya podido ser útil mi información, para que pues ustedes también se enteren un poco más. Pueden seguir los sitios web del UNEP y de youthenvironment.org, que es el de Children and Youth Media Group, para que ustedes puedan ver también un poco más qué es lo que se viene, y pues obviamente seguir las redes sociales para estar atentos a los procesos de la juventud y del resto de grupos mayores. Muchas gracias, Dalia, por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por tu participación. Además, también este grupo ha estado haciendo diversas consultas para llevar las voces de las juventudes de cada una de las regiones del mundo a esas propuestas que se van a hacer en persona, estando en la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, los invito también como parte de este grupo mayor a estar muy al tanto de las redes sociales y participar en estas consultas tan importantes. Ya para cerrar, voy a compartir con ustedes brevemente un brevísimo resumen de una de las resoluciones que para mí es bastante significativa, y es que es la resolución 73/333. ¿Por qué es bastante significativa? Pues en esta resolución se están abordando algunos aspectos. Primero, que es como una declaración, es una resolución más política, y se mencionan algunos aspectos que desde el punto de vista mío como abogada y como activista deben despertar muchísimo interés en nosotros. Entonces, voy a compartir brevemente mi pantalla, y en menos de 10 minutos voy a darles un resumen de lo que es esta resolución. Allá. Aquí estamos. Compartir. Ok. Creo que todos ven la pantalla, ¿correcto? Entonces, como les decía, yo soy Dalia Márquez, de Juventud Unida Nación. Juventud Unida Nación es una asociación civil sin fines de lucro, registrada legalmente desde el año 2013, con sede en Venezuela, pero con un activismo a nivel internacional, ya que tenemos puntos focales en distintos países de América Latina y también en distintos países del globo terráqueo. Creamos, desarrollamos y evaluamos proyectos en materia de derechos humanos, democracia, ciudadanía, liderazgo juvenil, empoderamiento político de la juventud, medio ambiente, equidad de género y construcción de paz. Desde el año 2013 nos hemos esforzado muchísimo y nos hemos enfocado en la capacitación de los jóvenes para empoderarlos en su rol protagónico en la sociedad, para que sirvamos como agentes de cambio. Y además, de la mano con esta capacitación y este empoderamiento, hemos buscado los distintos espacios de toma de decisiones importantes que marcan la pauta de la agenda internacional, regional y nacional, para llevar las voces de estas juventudes a esos espacios, así es como hemos participado en eventos como el Global Power Chip, foros políticos de alto nivel, cumbre o foro de jóvenes de las Américas, Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, foros de ministros de Ambiente, entre otros. Ahora sí, la resolución 7333 está dividida en dos partes. Tiene unos párrafos introductorios en los que primero es fundamental destacar que se reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Esto es fundamental, ya que el derecho al medio ambiente como tal siempre se menciona, pero usualmente es en instrumentos no vinculantes, es decir, que no son de estricto cumplimiento. El hecho de que se mencione en esta declaración, específicamente en esta Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el marco de la conmemoración de los 50 años de existencia del PNUMA, es bastante importante. Nos hace recordarle a todos los estados que es un derecho humano
gozar de un medio ambiente saludable. Además, también se reafirman todos los principios del derecho ambiental internacional, se reconocen los resultados y resoluciones de cada una de las conferencias internacionales vinculadas al eje ambiental que se han celebrado desde el año 1972 hasta la Conferencia de Río en el año 1992, posteriormente Conferencia de Johannesburgo en el año 2002, Conferencia de Río +20 con la resolución emblemática que nos trajo a lo que son los objetivos para el desarrollo sostenible, llamada El futuro que queremos, que fue el resultado de Río +20, y adicionalmente otros acuerdos y tratados y resoluciones súper importantes. Además, también en esta resolución se reconoce la importancia del rol del PENUMA en cuanto a lo que es el apoyo que debe brindar a los estados para cumplir sus obligaciones ambientales. También se reafirman todos los principios de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. Se reconoce el papel esencial que tiene el Estado de Derecho ambiental y la gobernanza efectiva y la importancia crítica de los medios de implementación adecuados y además suficientes para promover el cumplimiento de las leyes ambientales. Y es que cuando hablamos de Estado de Derecho ambiental, nos referimos a la necesidad de contar en nuestros países de legislaciones que protejan el medio ambiente, es decir, derecho ambiental. Necesitamos crecimiento normativo, pero más allá de eso se necesitan instituciones capaces, fuertes y transparentes para poder velar por el respeto de esas normas, y se necesita que la conjunción entre la existencia de esa normativa existente y las instituciones nos dé una efectividad. Ese es el Estado de Derecho ambiental. ¿Y por qué es tan importante? Es importante para garantizar en realidad la protección del medio ambiente como medio esencial para el desarrollo y la subsistencia del ser humano. Pues así lo reconocieron en el año 1972 en la Conferencia de Estocolmo. Es la primera conferencia en la que se habla de la relación que existe entre el medio ambiente y cómo las condiciones ambientales afectan nuestro desarrollo, nuestra salud, nuestro estilo de vida y en general todos los derechos humanos. En esta declaración también se reafirma la urgente necesidad y el deber y responsabilidades compartidas de reforzar y avanzar la protección, la preservación, la restauración y en general hacer un uso sostenible del medio ambiente para garantizar sus óptimas condiciones para las presentes y las futuras generaciones. Luego de estos párrafos introductorios, pasamos a unos párrafos operativos que son muy importantes, ya que entre ellos se hace un llamado a fortalecer el compromiso para la gobernanza internacional ambiental, promoción de políticas que vayan en favor de esta gobernanza internacional. Se hace un llamado además a la colaboración y cooperación multilateral para llegar a cumplir los distintos acuerdos internacionales. Adicionalmente, se reconocen todos los principios de la Declaración de Río. Fundamentales son acceso a la información, acceso a la participación pública en espacios de toma de decisiones, acceso a la justicia ambiental, y se hace una invitación a todos los estados y agencias especializadas a diseminar y compartir toda la información científica que se tiene vinculada a las temáticas ambientales. ¿Por qué esto es tan importante? Y básicamente estos principios están totalmente relacionados con la Agenda 21. Porque es la información, el acceso a la información debe ser transparente, efectivo y veraz. Como ciudadana, debo tener acceso a la información de manera efectiva y transparente. ¿Por qué es tan importante? Porque es con esta información científica que nosotros como sociedad civil o que el sector de la academia, los distintos sectores que componen la vida en sociedad, pueden tomar acciones para revertir los posibles daños ambientales que se están viviendo o para tomar acciones para la conservación, la preservación y también hacer propuestas para el uso sostenible y desarrollar programas de consumo y producción que realmente sean sostenibles. De la mano con este derecho a la información,
está la necesidad de la participación de la sociedad civil en los espacios de toma de decisiones, y aquí se hace un llamado especial a todos de garantizar la participación de todos los grupos principales, o 9 grupos principales que están establecidos en la Agenda 21, reconocidos desde el año 1992, desde la Conferencia de Río de Janeiro. Entre estos grupos están el grupo de mujeres, pueblos indígenas, niños, autoridades locales, el sector de la academia, las organizaciones no gubernamentales, entre otros, muy importantes. Y además también se debe garantizar, y esto es algo que como sociedad civil yo debo hacer énfasis en que se incluya en esta resolución, que son los derechos de los defensores ambientales, que sí están reconocidos en el Acuerdo de Escazú. Y a propósito de ese párrafo en especial, debo mencionar que el Acuerdo de Escazú atiende precisamente a la garantía del derecho a la justicia ambiental, el acceso a la información y a la participación, pero además, de manera innovadora, incluye los derechos de los defensores ambientales. Esta resolución, entre otros aspectos, es bastante interesante porque también llama al establecimiento de un marco legal en los territorios, es decir, a nivel nacional, suficiente para la protección del medio ambiente. Y es que sobre esto hay un poco de falta de claridad, porque al final no todos los países tienen un fuerte marco legal en materia de derecho ambiental en los sistemas nacionales. En otros casos, algunos países tienen excelentísimos marcos legales en materia de derecho ambiental, pero desafortunadamente en los que se consagra el derecho al medio ambiente sano como un derecho constitucional, desafortunadamente la institucionalidad las instituciones no aplican adecuadamente todas esas normativas. Es por ello que a nivel internacional, por ejemplo, tenemos un vacío legal inmenso sobre la defensa del medio ambiente. No tenemos un organismo o institución específico al cual podamos acudir para exigir, por ejemplo, sanciones o resarcimientos del daño o indemnización a víctimas en casos de daños ambientales gravísimos. Ojo, no hablo de un daño ambiental que se pueda recuperar el ecosistema a un corto plazo, sino hablo de daños ambientales gravísimos, en los que es improbable a largo plazo la recuperación de ese ecosistema. Entiéndase eso que a veces llaman ecocidio, pero para hablar de ecocidio hay que tener cuidado, porque el ecocidio no es simplemente un daño ambiental, tiene que ser un daño ambiental inmenso, en el que existe inclusive la probabilidad de no recuperación del ecosistema, que sea como improbable a largo plazo la recuperación de ese ecosistema. Entonces, ante este tipo de hechos terribles, como por ejemplo derrames petroleros que afecten grandísimas extensiones de territorio, o deforestaciones que exterminen un ecosistema, o el vertido de sustancias tóxicas en aguas que literalmente impidan casi que sobreviva ese ecosistema, no tenemos organismos a los cuales acudir, porque si bien es cierto, algunas instituciones regionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puedan referirse a la protección del derecho al medio ambiente sano, no es un organismo específicamente que pueda dedicarse a la protección única y exclusiva ante estos hechos terribles como llamamos el ecocidio. Tenemos el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que reconoce los derechos de la naturaleza, pero no hay muchos países adscritos que reconozcan este tribunal. Entonces estamos como en un limbo jurídico internacional cuando hablamos de ecocidio o de daños ambientales gravísimos o de daños ambientales que afecten inmensas extensiones geográficas o más de un territorio, es decir, más de un país. Es por ello que es necesario seguir velando por la instauración de normativa internacional que proteja el medio ambiente. Además,
En muchos países en los que se tiene una normativa ambiental, los delitos ambientales traen como sanción penas pecuniarias, es decir, multas. Y usualmente son multas muy pequeñas en relación al daño, que no son suficientes ni para la recuperación del ecosistema, ni para una indemnización a las víctimas. Y es por eso que cuando yo hablo de esta resolución siempre menciono la necesidad y la importancia de buscar un mecanismo a través del cual se puedan hacer penalmente responsables individuos por el daño ambiental, porque sabemos que los daños ambientales grandes siempre lo ocasionan las decisiones de individuos que se refugian bajo la imagen de una empresa, de un estado, de una gran corporativa, pero están bajo el nombre de ese estado o esa empresa y como individuos no responden. Y allí viene mi propuesta de comenzar a hablar del ecocidio como un crimen contra la humanidad, del ecocidio como un crimen que debería ser incorporado en el Estatuto de Roma, así como lo está el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Un crimen que le permita a la Corte Penal Internacional perseguir a quienes toman las decisiones para que esos daños ambientales terribles sucedan. Porque en la mayoría de los casos se pueden prevenir, y hablo de casos como la catástrofe química de Bhopal, por ejemplo. Casos prevenibles, que simplemente por decisiones de individuos no se previenen y terminan teniendo un impacto gravísimo y terrible en todos nuestros derechos humanos y en la humanidad. Entonces, bueno, básicamente esta resolución aborda aspectos muy importantes como la necesidad de crear marco legal para la protección ambiental, fortalecer el Estado del Derecho Ambiental, garantizar la participación de todos los grupos principales en los espacios de toma de decisiones. Y hay un aspecto que en una de las reuniones que teníamos en el grupo principal de niños y jóvenes mencionamos, bueno, de hecho lo mencionaba Alejandro, y es la falta de la mención de la palabra educación ambiental. Sin educación ambiental no podemos garantizar un estado de derecho ambiental, porque es solo a través de la educación ambiental que las personas pueden entender cuál es la importancia y la incidencia que tiene el medio ambiente en nuestras vidas, en el goce de todos los derechos humanos. Entonces, también debemos velar por la inclusión de la educación ambiental como algo que debe ser garantizado e incluido desde la etapa de educación temprana inicial hasta la educación más formal, universitaria. En todas las etapas de la educación formal e informal deberíamos incluir la educación ambiental. Solo con educación ambiental podemos generar conciencia, podemos despertar el interés en lo que es la protección del ambiente, y solo así quienes están en las instituciones responsables para aplicar la normativa ambiental en realidad sentirán el compromiso de aplicar esa normativa porque entienden cuál es su importancia. Entonces, básicamente, ese es un resumen de lo que es esta declaración, esta resolución más política, como pueden ver, que tiene incidencia en muchísimos aspectos también de nosotros, de cuál es nuestro rol como sociedad civil en esos espacios de toma de decisiones. Ahora bien, abrimos espacio, dando por terminada ya mi intervención, abrimos un espacio para preguntas. Le pido a todos los presentes que pueden levantar la mano y hacer la pregunta a través del audio, o pueden escribir sus preguntas en el chat. Voy a leer algunos de los comentarios. Tenemos personas de distintos países, de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, entre otros, Bolivia, Brasil, España. Y por aquí alguien nos dice: tuve el honor de participar en Río 92, mi ciudad natal. Ahora estoy participando en esta importante reunión preparatoria. ¡Qué excelente! Sí, es impresionante ver personas que han seguido estos procesos desde el inicio. Y bueno, y es que pues yo estoy en estos procesos desde que era una adolescente, muy chiquita. O sea, yo comencé en los grupos de niños y jóvenes siendo una niña, básicamente. Y por eso aún sigo en el grupo de niños y jóvenes, porque sigo siendo joven. Nora nos pide el derecho de palabra. Adelante, Nora. Buenos días, muchas gracias por toda la información. La pregunta que tengo es, ¿cómo va a ser ese mecanismo de participación de manera híbrida para otros jóvenes para participar en la asamblea? Si bien lo explicaba,
Alejandro, va a haber un grupo que va a estar de manera presencial, pero ¿cómo se está pensando para quienes no van a ser de presencial y cómo van a ser esos ponentes? La otra pregunta y de una vez es, veo que hay muchas cosas que trabajar. ¿Hay una línea especialmente en estas mesas de trabajo para pueblos indígenas? Muchas gracias. Bueno, veo que Alejandro levantó la mano. Entonces, Alejandro, puedes responderle a Nora y a mí también me gustaría agregar un comentario. Carmen, no sé si también te gustaría agregar algo luego. Bueno, con respecto al proceso de selección, sí, efectivamente ya se han seleccionado algunos de los participantes que van a asistir y que van a ser pues financiados 100% desde sus países hasta Nairobi. Si bien es cierto, ya esas aplicaciones cerraron, pronto van a abrirse las participaciones de forma online, porque hay varias formas de participar para aportar en las resoluciones. Puedes participar dentro de los grupos de coordinación de políticas, puedes participar en las próximas YEAs locales o YEAs regionales, y eso pues pronto se va a anunciar la fecha de eso, y las ponencias también pronto se van a anunciar, porque la agenda ya está terminando de construirse, y el Youth Environment Assembly va a ser el 19 y 20 de febrero, la primera parte, y la segunda parte va a ser el 25, 26 y 27 de febrero. Todo allá en Nairobi. Entonces, esperemos nomás a que los registros online puedan abrirse pronto para que la gente ya pueda estar al tanto de eso. Carmen, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, en el tema de pueblos indígenas existe un grupo mayor de pueblos indígenas. Lastimosamente no hemos tenido mucha participación de parte de pueblos indígenas de América Latina. Existen pueblos indígenas más de África, de Asia, pero no tanto de América Latina. Y sería importante incluir a más grupos de advocates, como se dice en inglés, o activistas de pueblos indígenas de América Latina que puedan ir y llevar los temas que ellos están enfrentando, ¿no? Que si bien los conocemos, o sea, no es lo mismo estar en el territorio. Entonces, por ese lado hay ese tema. Y de igual manera es importante que como América Latina hagamos seguimiento a esto, porque un tratado global de plásticos va a ser global. Entonces, nos va a afectar a nosotros, como va a afectar a África, como va a afectar a China, como va a afectar a Estados Unidos. Y ahí tenemos que participar porque tenemos que reconocer que los plásticos de un solo uso son también un problema en América Latina. Y les estoy dando un ejemplo con una de las resoluciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperamos que haya más participación y más interés por parte de sociedad civil, de grupos de jóvenes, de grupos de ambientalistas, de activistas, con o sin experiencia en procesos de Naciones Unidas, que se quieran involucrar y hacer seguimiento a lo que está pasando. Porque de esa forma podemos o apoyar alguna resolución o alguna decisión, o podemos también oponernos si vemos que eso no nos va a beneficiar como región. Y es por eso que tenemos lo que se llama el grupo de LACEMOS, que es el Latin American and the Caribbean Engagement Mechanism, que somos el grupo para América Latina, que hace seguimiento básicamente a lo que es la Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y otros procesos. Así que ya puse el link en el chat, ahí pueden ustedes entrar y unirse, y la idea es de tratar de hacer un grupo más consistente y que tenga esa voluntad, ¿no?, de hacer seguimiento. Muchas gracias, Dalia, a ti. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, en relación a la participación, ahora pregunta aquí en el chat si la participación será como observadores o tomadores de decisiones.
Al respecto voy a explicar así brevísimo cómo se participa en estos espacios. El PENUMA tiene distintos mecanismos de participación. Primero reconoce los 9 grupos principales establecidos en la Agenda 21. Cada grupo principal tiene su propia estructura de funcionamiento porque cada uno de ellos es independiente. Todos los grupos principales tienen en el PENUMA o frente ante el PENUMA 2 puntos focales o coordinadores globales. Además, muchos también tienen sus puntos focales regionales y es por medio de esos grupos principales que usualmente las personas identifican de sociedad civil a qué grupo pertenecen. Por ejemplo, si su organización trabaja temática ambiental con enfoque de género, debería buscar unirse al grupo de mujeres. Si su organización es liderada por jóvenes y para jóvenes y trabaja temática ambiental, puede buscar al grupo de jóvenes o organizaciones no gubernamentales. Si usted trabaja solo con comunidades indígenas o su organización es liderada por comunidades o pueblos indígenas, pueblos originarios, debería buscar unirse a ese grupo principal. Entonces, ese es un mecanismo de participación. Primero, el PENUMA tiene representación de todos esos grupos principales que están debidamente acreditados. Pero adicionalmente, también el PENUMA tiene un mecanismo de acreditación de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ustedes pueden participar en estos procesos internacionales por medio de los grupos principales a los que se pueden unir y además también pueden acreditar sus organizaciones, buscar acreditar sus organizaciones para que puedan tener un estatus de observadores. Y aquí voy a responder esta pregunta que Nora hace en el chat. Los tomadores de decisiones siempre son los estados, siempre. Y nosotros, sociedad civil o grupos principales, participamos con un estatus de observadores. Sin embargo, podemos hacer recomendaciones, aportes a las distintas resoluciones que están trabajándose en el marco, por ejemplo, de esta NUMA, y es un periodo, es un proceso que inicia, puedo decir que terminando esta NUMA, en 6 meses se comienza todo lo que es las conversaciones de las resoluciones y todos los papers, por así decirlo, que se van a trabajar en la próxima NUMA. Y nosotros, los grupos principales, podemos hacer aportes directos, observaciones directas a cada una de esas resoluciones. Sin embargo, al final, quienes toman las decisiones siempre van a ser los estados. Por eso también es importante que a la mano de nuestro activismo y nuestra participación en estos espacios hagamos mucho, como yo le digo, advocacy, o en español, hagamos abogacía, hagamos incidencia y tratemos de incidir en nuestros territorios, es decir, en nuestros países. No está de más que contacten a la delegación encargada de asistir a la NUMA mucho tiempo antes de la NUMA y traten de incidir como sociedad civil en lo interno, lo nacional, en favor a las temáticas o a las recomendaciones que los grupos principales están haciendo directamente a cada una de estas resoluciones. Esto tiene que ser un trabajo mancomunado e integrado, de traer a lo local eso que se está conversando a nivel internacional, incidir en lo local, presionar no me gustaría decir, sino más como insistirle a nuestros gobernantes cuáles son las temáticas que a nosotros como ciudadanos más nos interesan. Y yo veo la cara de Carmen y es bastante descriptiva, porque para nosotros siempre es bastante frustrante, porque es un trabajo muy grande el que se hace desde los grupos principales y al final las decisiones no están en nosotros, pero para eso es que se hacen campañas, también se hacen consultas nacionales, se le envían los resultados a las delegaciones nacionales, etcétera. Es un trabajo conjunto e integrado que tiene literalmente, para llegar a esta NUMA, han pasado años de preparación. Y para la próxima NUMA, en cuanto termine esta, comienza la preparación para la próxima. Ya el tema de cómo acreditarse y todo esto, les invito a sumarse al Hacemos, donde constantemente estamos dictando talleres o sesiones como esta, en las que hablamos específicamente de cómo poder, cuáles son los requisitos para acreditar sus organizaciones, cuáles son los distintos grupos principales, los contactos de los distintos grupos principales, y dentro del Hacemos hay representantes de varios grupos principales que pueden guiarlos a ustedes en este proceso introductorio para participar activamente en estos espacios de toma de decisiones. No sé si hay otra pregunta.
No veo ninguna mano levantada. Por aquí, muchas gracias, Carmen. He visto su labor en Bolivia. Felicidades, Carmen. No veo ninguna mano levantada de momento. Les reitero nuestra invitación a sumarse en la Hacemos, como Carmen ya mencionó, constantemente estamos compartiendo información para participar en estos espacios, y lo que les puedo sugerir, si tienen interés en seguir vía online esta NUMA, es que entren a la página web del PENUMA y busquen las organizaciones acreditadas de su región. Traten de encontrar el contacto de esas organizaciones y les pueden consultar si ellos tienen la posibilidad de acreditarles para participar online en esta ANUMA. En la Hacemos, parte de lo que hacemos es esto: integrar esfuerzos para acreditar a personas que son de organizaciones no acreditadas para que puedan hacerle seguimiento a estos procesos, porque como sociedad civil todos debemos tendernos la mano. Daniela Ávila nos agradece, saludos desde Honduras, saludos Daniela. Y bueno, no veo más preguntas, entonces creo que podemos ir cerrando la sesión, no sin antes agradecerles a todos ustedes su participación y su presencia. Un agradecimiento infinito para Carmen Capriles y Alejandro Luque por sus intervenciones, por ponernos al tanto de lo que está pasando, de cómo podemos participar y por explicarnos, no voy a decir brevemente, sino ampliamente, en qué consiste esto de la NUMA y cuál es la importancia de participar. Esto comenzó en el año 1972. Seguimos teniendo cambio climático, pérdida de la biodiversidad, deforestación, incendios forestales, y aún no hemos alcanzado eso tan hermoso que se llama consumo y producción sostenible. Son 50 años. Tenemos que mantenernos activos, tenemos que ser muy participativos y tenemos que incidir. Hay que mantener el trabajo por el bienestar del medio ambiente, porque sin medio ambiente sano no tenemos derechos humanos. Y eso lo digo como abogada. Ni derecho a la salud, ni derecho al trabajo, ni derecho al desarrollo. Todos los derechos humanos se ven estrictamente afectados por las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos. Así que mi invitación es a revisar la página web del PENUMA, a seguir los distintos grupos principales, y por favor, aquí Carmen Capriles nos copió el link del WhatsApp de la Hacemos. Son todos bienvenidos en esta plataforma y sigamos trabajando, sigamos haciendo activismo, investigación desde la academia, desde nuestros trabajos, desde nuestros estilos de vida. También podemos marcar la diferencia. Les agradezco a todos por participar y ya con esto yo me despido y dejo el derecho de palabra a Carmen y Alejandro. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias. Solo me queda despedirme e invitarlos a ser parte de la Hacemos. Vamos a tener una serie de capacitaciones sobre estos temas y a lo que es camino a la UNEA 6. Y durante la UNEA 5.2 vamos a mantener a todos de la forma que podamos sobre lo que está pasando en Nairobi. Y una de las metas que creo que vamos a tener en la Hacemos es acreditar más organizaciones de América Latina, tanto de mujeres, de jóvenes, ONGs, grupos indígenas, para que puedan participar ya en lo que se viene en el UNEA 6. Así que los invitamos a participar y hacer crecer esta red. Muchas gracias. Gracias a todos.